ser parte de Colombia, por su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. Hoy está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca a la universidad para que vayas más allá. Hoy está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Hello dear students, how are you? Today we have a great time. The honor for sharing a beautiful time with my teacher, Andrea. Thank you, my dear teacher. Okay, good morning. welcome. Good morning for everybody. Good morning, teacher. Good morning. Thanks for your invitation that I have today in this class. Okay, thank you so much. Okay, today, remember, we have our second teleclass about didactics, the elements of didactics, like, for example, the topic, the main objective, and ice breaking, the steps for a class, for a lesson plan 2, and whatever topics are important in history, because it's necessary to know the history, the elements, and the main concepts for understanding the English didactics too. Okay, let's start in English. Very good, excellent. Bueno, vamos con nuestras diapositivas, mis queridos aprendices. Muy buenos días, estamos aquí con la profe Andreita, invitándolos a que estén muy atentos en el WhatsApp. Recuerden nuestro número telefónico de WhatsApp. Estamos aquí, ya lo vamos a recordar. Y hoy tenemos nuestra segunda clase, General Session. About what? About General Topics and Main Elements. El número es 318-265-3178. Repito, 318-265-3178. Okay, dear teacher. It's so important to remember about the dates of the finishing the Unit 1. Because of the problem in platform with the internet, with the platform TELECLASE in Moodle, remember, all activities for first unit will be maximum price and 1 week more. Okay, the idea is that you try to do in that moment when you can enter to the platform or you have to access. Please check the materials, the resources, and in this moment you can read or study for your own way. For example, some elements like videos in YouTube, like PDFs for information in didactic English. Entonces, chicos, recuerden, estamos en un problemita con la plataforma, ya se están terminando de cargar los cursos, entonces a partir de allí tenemos la orden de decanatura de ampliar una semana más las fechas, para que no estén preocupadillos por ese tema. Entonces vamos a estar muy pendientes. Pueden ir ustedes mientras tanto y hablando juiciosos, revisando sus videos de YouTube, de pronto revisando material para las didácticas de inglés. Hagan de cuenta que es una clase normal, se va a pedir mucho dinamismo, pero ¿cómo enfocarían los temas de inglés? Por ejemplo, el verbo to be, cover vocabulary, for example, table, I don't know, the parts of the house, whatever topic. You will be preparing this kind of classes because it's so important for a lesson plan. Okay, good. My dear teacher, you can do an invitation about the participation in the WhatsApp. Okay, yeah. It's dear students, it's necessary to keep in mind that your participation on the forum, in this case is WhatsApp, is so important for your learning and interact with us. For that reason, you have the opportunity to practice, because remember, it's necessary to practice all the time in English. For that reason, you can write or speak with your partners in English. I am answering on the computer your questions, and I am looking for your participation in that moment. Okay, good. Thank you so much, my dear teacher. Andreita nos acaba de hacer entonces una participación al WhatsApp. Mientras no todos los estudiantes tienen activa la plataforma, yo tampoco tengo activo el curso, entonces mientras se soluciona el problema, están muy activos en el WhatsApp, en donde las diapositivas nos piden second teleclass forum. No hay problema, vamos a participar a través del WhatsApp. Algo que de pronto mencionar, lo que pasa es que el proceso de matrículas se ha completado en un 70%. Por lo tanto, cuando se les habilite la plataforma, nos acaban de dar la información
de que se va a extender el plazo una semana. Okay. Entonces, para que ellos lo sepan, listo. Las preguntas que se van a responder acá también tienen que ver es con la asignatura, porque de pronto si es algo de orden administrativo o algo así, por favor se comunican al teléfono. A partir de este momento solamente vamos a interactuar y yo solamente voy a responder las preguntas relacionadas con la asignatura o sus aportes, pero era bueno hacer la salvedad. Hay algunos que pueden ingresar a la plataforma, otros no pueden, y es porque están en la actualización de las matrículas, entonces por favor tengámonos un poquito de paciencia. Okay, excellent comment, my dear teacher, because it's so important take into account that in this moment we are in didactics in English, not in, okay teacher, I have a question, I can access to my platform. No tenemos idea, chicos, de responder esta clase de preguntas. Profesora, soy de homologación segundo semestre, no pude ver didáctica y en el segundo bloque no. Esta clase de preguntas no. Vamos únicamente a participar en cuanto a las actividades de didáctica y tener en cuenta algo. De pronto ustedes tienen en este momento una pregunta de, no sé, se cayó el internet, no vemos, esa clase de preguntas sí no las pueden transmitir porque estamos directamente en máster y ellos nos pueden colaborar o nos pueden informar qué está sucediendo. Y sí, también recomendar un poco que traten de escribir en inglés. Creo que ya me están escribiendo muy bien, me encanta que escriban, pero es necesario que así sea buenos días, entonces good morning, report, hello, attendance, because it's necessary to write in English. Okay. Entonces, si mi nombre es my name is, todo lo demás, todo lo concerniente, porque estamos en clase de inglés, no importa que nos equivoquemos, pero pues para eso estamos acá. Please remember, don't use translator. No translator like a Google, like a Bubblefish, I don't know, wherever. Only you can look for about vocabulary, no more. Okay, let's start with our slides. Vamos con nuestras diapositivas, por favor. Okay, second TELECLASE today, English Didactics Generalization. Okay, we have a first image that is so important for reflecting about our role like a teachers. If you fail to plan, you plan to fail. What do you think about that, teacher? If you fail to plan, you plan to fail. Well, it's necessary to think about the planning, lesson planning in our classes, whatever, I forgot. Moment. Strategy. Is necessary for those moments on the class. Okay, good. Excellent, my dear teacher, because it's so important. A good teacher to plan all topics, all possible things that can be occurred, because in a class it's like a role, like a game. Some moments, enter the coordinator and then the principal and, okay, my dear teacher, I need 2 students, I need all time of the class. Tenemos que estar preparados para el desarrollo de la clase, porque entra en nuestro salón la coordinadora, la rectora, necesito el tiempo de su clase, necesito adaptarles estudiantes. Vamos a tener presentes siempre miles de interrupciones y a veces cuando estamos tan enamorados de nuestra clase y la planeamos con tanto cariño, no la podemos hacer como esperamos. Y hasta esa parte de frustración es importante sentirla en el mismo inglés. ¿Listo? Ok. That is this one. Write the meaning of this phrase in your own words. Please use the second TELECLASE forum. En este caso, como no tenemos el foro habilitado, vamos a participar por el WhatsApp. The first question. Write the meaning of this phrase in your own words. Vamos a entonces escribir con sus propias palabras el significado de la frase anterior. If you fail to plan, you plan to fail. Si tú fallas en planear, tu plan fallará. ¿A qué se refiere? A la planeación de clases. Debemos prever todos esos momentos sin necesidad de volvernos rigurosos en el lesson plan, sino también tener la capacidad de ser flexibles, pero no improvisar. Un maestro nunca improvisa, a menos que las circunstancias estén totalmente en contra. Yo siempre digo, hay que tener a plan A, a B plan, and C plan, and D plan. Nosotros tenemos que tener planes totalmente. Bueno, esperaremos entonces las participaciones. Okay, our second activity in our chat by WhatsApp is this one. What do you see in the first part? We have a series of words in disorder.
The idea is that you try to put in order and give sense. Yes, please don't forget use the clues like a capital letter, like a period to the end of the sentence. Siempre en las clases vamos a tener unas frases desordenadas, unas palabras, tiene que ver con el tema, todo viene en un hilo conductor, entonces van a ordenarlo en el WhatsApp. Vamos a dar un minutico en cronómetro, por favor, Master me colabora para que ustedes sean muy juiciositos y ordenen la frase. Bueno, mientras arrancamos con el cronómetro, recuerden. Okay. ¿Qué pasó? ¿No hay audio? Okay, you can order this quote. This order, the quote is this. Vamos a mirar entonces el orden de la frase célebre. Okay, the limits of my language mean the limits of my word. Ludwig Wittgenstein. What is the opinion about that? Los límites de mi idioma significan o quieren decir los límites de mi mundo. Teacher, what about this meaning of this quote? Los límites de mi idioma o de mi lenguaje significan o quieren decir los límites de mi mundo. Espérame un segundo. Tranquila. The limits of my language mean the limits of my word. Yes. There is no limit. The limit is you, ¿no? Yes. Había una propaganda que decía el límite eres tú. Entonces, yes, hay algo que pues finalmente nos impone la voluntad o las condiciones para desarrollar cualquier actividad y pues nosotros mismos somos los que nos ponemos de los límites, ¿no? Entonces siempre hay que tratar de superar todas las barreras. Okay, good. Excellent, dear teacher. The limits, frontiers. Very good. Bueno, chicos, esta frase entonces nos alude al siguiente tema y es, si nosotros nos ponemos límites como profesores, no solamente en el idioma, sino como dice la profe en nuestra mente, no, yo no sé inglés. Teacher, I am so scared for pronunciation. Teacher, I cannot. I am a failed human being, for example. It's so difficult to do or to encourage the challenge of being teacher because it's so difficult. It's not easier. The idea to be teacher is so difficult according to the purpose of to lesson plan, to system in education. The idea is that you try to do an excellent effort. Entonces, chicos, si nosotros no tenemos en cuenta que estos límites, si no planeamos, si no tenemos en cuenta que no podemos, o que si de pronto nos dicen, no, definitivamente usted no es buen profesor, si nos dejamos poner esos límites no vamos a arrancar nunca, a tomar este reto, to discover the challenge, descubrir este reto de ser docentes. Entonces, esto es lo que quiere decir la frase. Recuerden, esperamos sus participaciones en el WhatsApp. Ok, today we have this activity about our class purpose. Students will be able to know the general and the main in didactics of English. Entonces vamos a mirar estos conceptos generales. ¿Listo? Importante tener en cuenta topic, general concept of didactics, yes. Elements like main concepts and schools and history, and functions talking about didactic in English language. Entonces vamos a mirar un poquito de la historia, pero antes que esto, quiero revisar, por favor, la frase que tenemos como título en esta diapositiva. What can you observe? ¿Qué pueden ustedes observar? Como tercera actividad, entonces en el WhatsApp van a escribir lo que pueden ver. What can you observe, my dear teacher Andrea? What can you observe? This one. On this picture. Yes, on this picture. Real
this is a kind of environment. Yes, in the good. class. The teacher is creating this environment using some kind of music. Yes, good. And the students are, some students are dancing, yeah. some students are playing, Good. and a couple of students is reading maybe. Yes. Well, yes, this is an environment, but I don't know, maybe it's important that students do the same things at the same time. Yes. In a routine, no? Yes, maybe. good. So I don't know if did she do a lesson planning. Okay, good. Excellent. Your reflection is so important, my dear teacher, quite, because it's the reflect of a good planning or some strategies for doing an excellent class, a didactic class. Entonces vemos aquí esta profe que está cantando. Bueno, observamos un salón decorado de pósters, vemos niños danzando como tú lo describías, niños jugando, otros niños están viendo libros, otro niño está actuando, el role play. Entonces vemos aquí cómo en este salón de clase unimos muchas de las técnicas didácticas activas que debemos aplicar para inglés. First one, flashcards, tú lo decías esta mañana en clase de gramática. Los flashcards son las tarjeticas que nos permiten a través de imágenes aprender vocabulario, es una gran herramienta. Cuando vamos a enseñar, por ejemplo, de animals, like a bear, pig, like a cock, like a lion and fish, for example. Tenemos una herramienta fundamental hoy en día, according to the ICT, or IT, las telecomunicaciones, el internet, las TIC, cierto que muy seguramente no en todos los colegios, chicos, ustedes son estudiantes de todas las regiones del país y no todas las aulas o todos los colegios cuentan con los mejores recursos para desarrollar una clase. Algunos cuentan afortunadamente con un computador, por lo menos para que los chicos puedan ver un video, sepan qué es eso de internet, porque muchos de nuestros estudiantes no tienen ni idea qué es. En la parte vemos acá un niño con un role play. He's acting like a magician. Yes, it's possible. Vemos un niño que está actuando. Esta es una herramienta importante, un role play. Ustedes les pueden poner un papelito. Okay, today we have to do about the animals, for example, or about professions. You can split the group more or less in 2 or 3 people, and you put or you give a paper like a profession, for example, magician. Entonces ustedes les dan en pequeños grupos de trabajo un niño un papelito que diga tú tienes que ser un mago y él va actuando, va interactuando. Y la idea es que ustedes refuercen ese vocabulario, que hace el mago, cómo actúa, que se vista, ¿cierto? Pueden ir planeando esa actuación, es una muy buena manera de tener vivo y en un contexto natural, entre comillas, natural approach, para aprender inglés. Otro sistema importante de role plays, de games, de plays, todos los juegos que podemos usar para enseñar el vocabulario, para que el niño interactúe más fácilmente con el desarrollo de la lengua. Por el contrario, como decía nuestra profe, a través de commands, de los comandos, give instructions in English, por ejemplo, dan instrucciones en inglés, por ejemplo, a través de esos comandos, de los verbos en imperativo. Un verbo muy imperativo desde el español es aquel que responde a una necesidad de dar una orden o yo espero que ejecute eso que yo digo, ¿cierto? O vemos aquí unos niños están interactuando con objetos reales. Allí ustedes pueden aprovechar para enseñar vocabulario. Hay una niña con un teddy bear, con un osito, ¿cierto? De peluche. Esto indica que todas esas estrategias son los mismos elementos del salón. You can use the elements of the classroom for teaching a little class. It's so good. Chicos, si ustedes dirán, bueno, profe, pero esto es muy bonito para niños, pero en adultos, cuando estamos con adolescentes, ¿cómo hacemos? Estos métodos, chicos, ustedes no lo creen, pero funcionan también en adultos. I have a good experience with other university. I teach Spanish, for example, in oral and writing production. And we can play like a handman, like a stop, like a tingo tingo tango. In English is ini mani mini mo, ini mani let's stop. In tingo tingo tango, ini mani mini mo. We can play like mimic, like hang a broken phone and whatever.
I adapt all games or typical games of our adolescents for teaching new vocabulary or for introducing to the topic. Yo generalmente entonces en otra universidad tengo una muy bonita experiencia, jugamos a stop, ahorcado, golosa, tingo tingo tango, usamos mímica, teléfono roto, cabeza y cola. Bueno, los juegos los adapto para introducir al tema y es un icebreaking, romper el hielo para capturar ¿qué? La atención y la motivación en el momento de la clase. Entonces son muy importantes. Y son adultos, chicos, ustedes van a decir, no, profe, pero es que para un niño bien. No, para los adultos también les gusta. Y cuando a veces no se hace actividad, ellos reclaman que porque hoy no hay actividad. Llevo dulces, premio debates de manera didáctica. Esas estrategias son las que ustedes deben usar al enseñar el inglés. ¿Ok? What do you see in this part? One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way. Frank Smithborn. Entonces, en esta frase vemos cómo debemos abrir nuestra mente. Un idioma nos permite o nos da un corredor para la vida. Dos idiomas abren cada puerta a lo largo del camino. Entonces, imagínense, ustedes pueden aquí revisar cómo con las mismas cosas que tienen en el salón, no necesitan ser unas personas que inventen todos los días. Con los elementos pueden hacer un lesson plan, ¿listo? Y a partir de allí vamos a mirar entonces, chicos, aquí un videíto importante sobre las clases del lesson plan. Vamos a mirar. Un segundito mientras lo ponemos aquí. Okay. Experienced teachers know they need to do more than simply follow the activities in a student book one by one. They need to connect the book's activities to their students' abilities and learning styles and to the overall objectives of the course. Effective teaching begins with a lesson plan that addresses these needs. A lesson plan is like a roadmap for a trip that you and your students are taking. The final goal or destination cannot be reached without carefully planning each stop along the way and all you will need to get there. The final destination is found in the lesson objectives. A good lesson plan specifies the objectives or goals of the class period. An objective is a statement of specific, observable, and measurable student performance. It is what you expect the students to be able to do in a way that you can see and test. Objectives state where the students are going with you as a guide and the lesson plan as the map. A good lesson plan has many benefits. Most importantly, it requires you to define your objectives for the lesson and plan activities in a sequence that will ensure student success. It provides step-by-step instructions for every moment in class. A complete lesson plan even helps you prepare for class by listing the materials and resources you'll need to have in order to make classroom activities successful. Teachers should develop lesson plans that use the activities in the student book as an integral part of their instruction. Your school or institution may have a required format for lesson planning, or you may prefer to use your own format. Each Our World lesson plan follows the same 6 core steps, which are recognized as the standard for effective language instruction. They are warm up, present, practice, apply, extend, and wrap up. The steps of a lesson are worded as verbs that represent the actions the teacher takes each step of the way. Very good. The steps of a lesson plan. Why is so important the steps of a lesson plan? Please tell me, teacher, what is so important the steps? Yeah, because when you are going to planning, it's necessary to have a specific order and a specific time to do the activity. Good, yes. So good. Why is so important? Because the steps of a plan, we can even, it helps to identify
the moment, the objective of the class, the strategy, the technique, the evaluation, the introduction, the presentation of the topic, and the evaluation, like an integral process during of the class is so important for this. Entonces, es importante tener en cuenta el desarrollo del lesson plan. ¿Por qué? Porque nos permite identificar cada momento, el objetivo, el tema a presentar. Este videito les va a ayudar a guiar mucho porque ustedes van a tener que analizar muchos contextos educativos o inventarse. Profe, yo no soy docente, ¿yo qué voy a hacer? Yo no soy normalista. Tranquilos, entre sus mismos compañeros en el CAU o con sus hijos, con su familia, tienen que desarrollar esas clases teniendo en cuenta unas guías y unos métodos que están en la plataforma. ¿Listo? Bueno, vamos hoy de pronto a enfrentar un poquito los temas que buscan la didáctica. We have 3 important questions when we are teachers and we develop all classes. First one, what to teach. It's so important, what to teach. The second one, what are the aims of teaching? And the third one is how to teach. Okay, in this case, I am so happy with my teacher Andrea because my colleague has an excellent level of English and we can practice more or less the rest of one. Yes? Okay, dear teacher, what to teach? What to teach? Yes. Well, what to teach for example? It's necessary to, I don't know, maybe that acquire knowledge. Yes, good. To learn. I think that it's necessary to talk about different kind of things. It's necessary to learn it. Yes, of course. So important. To have an habit in order to learn this kind of things. I don't know, a routine. Yes. Yeah, whatever thing that I want to learn is necessary to learn it. Yes, of course. Dear teacher, excellent. Why? It's so important. Es importante saber qué enseñar. Porque, bueno, tenemos, por ejemplo, un tema así que nos cause dolor de cabeza, Passive Voice. ¿Cómo abordamos una clase de Passive Voice? Antes nos daban un libro, haga sus ejercicios, acá venimos, practicamos y ya, tenemos el quiz. En el método gramática traducción, esas cosas eran falencias, pero nos permitía entrenarnos bien como si fuese una álgebra de guardar literalmente los ejercicios para entender la estructura del inglés, y es importante. Pero sin duda alguna, entre tanto como la información, tenemos que mirar what to teach, qué enseñar. Y esto apunta a que, that means the amount of knowledge, skills and habits that the students have to obtain. La idea es que esto nos puede ayudar a que todo ese cúmulo de conocimiento permita desarrollar habilidades y hábitos en el estudiante para saber qué obtener en cuanto a esos temas. Porque tenemos tanto y a veces no sabemos por dónde empezar una clase. O el tema es muy sencillo. For example, verb to be only in use of age, use of name, use of profession. And oh my God, what can I do about the teaching of the verb to be? Y a veces nos enfrascamos en temas que no sé cómo enseñar el verbo to be, por ejemplo. The second one, and so important, what are the aims of teaching? Teaching, I don't know. ¿Cuáles son los objetivos o las metas de aprendizaje, de enseñanza? ¿Qué quiero enseñar? ¿Para qué quiero enseñar? El verbo to be, ¿para qué me va a servir? Entonces solo to be, I am, you are, he is, she is, it is, you are, they are, we are, y ya. Y acabamos, no, la idea es que tengan un fin didáctico, un fin de enseñanza. Siempre tienen que hacerse esas preguntas antes de iniciar cada paso a paso de la clase. ¿Qué enseñar y cuáles son esas metas de enseñanza? Yes? First one, when the teacher is sure of the aim of teaching. Cuando el profe sabe para dónde va, el camino que guía, ¿cierto?, su norte, es mucho más fácil determinar ese lesson plan. Cuando hablamos de lesson plan, chicos, es una preparación de clase. Y nosotros somos docentes. Antes que ser profes de inglés o que manejar la lengua con nivel C1, C2, que ojalá lo pudiésemos hacer todo, somos docentes. Y hay que entender que si yo enseño los seres vivos o animals o cualquier sujeto de enseñanza en cuanto a temas, ¿para qué me va a servir y qué va a desarrollar en el estudiante? And the third one, my dear teacher, how to teach, cómo enseñar. What do you think about that? Well, it's necessary how to teach, no? Yes. Necessary to acquire some different kind of rules, tools, study different theories. Yes. It's not the same to teach, for instance, I don't know, reading yes. and writing, and you can't
teach them with the same strategy because it doesn't work, ¿no? Okay. Entonces es necesario mirar qué métodos, qué estrategias o qué elementos vamos a utilizar, porque si yo quiero enseñar a escribir, no puedo utilizar la misma estrategia o el mismo método para enseñar a leer, ¿no? Las dos son muy diferentes. Exacto. Lo mismo para listening, ¿sí? Entonces, para interpretar todo debe tener una estrategia o un método determinado. Entonces, por eso hay que adquirir ese hábito. Yo no me puedo parar en frente de mis estudiantes y es como nosotras acá y sin haber hecho una preparación previa. O haber comentado, teacher, hoy vamos a hablar de los lesson plan, por ejemplo. Sí, entonces llegar como, ay, ¿dónde estoy? ¿Y por qué? ¿Y esta clase de qué es? Y pues eso lo notan los estudiantes inmediatamente. Si nosotras no tuviésemos preparado la clase, entonces ustedes lo notarían de forma inmediata. Pasa igual, los chicos siempre van a identificar eso cuando uno no está seguro, ¿sí? Entonces, y la clase debe tener determinados momentos. Toda la clase no podemos estar hablando, toda la clase no podemos estar escribiendo. No debe haber unas condiciones, un ambiente o un entorno adecuado para poder empezar la clase, ¿sí? Por ejemplo, en inglés, ¿no? Las actividades de word up, break ice, ¿sí? Entonces, además el profe de inglés siempre tiene que tener así su motivación, su chispa, y si no, it doesn't work. It doesn't work es una expresión que significa no funciona, no sirve. It's a real problem, más o menos sería la traducción literal. Bueno, chicos, aquí es importante tener en cuenta algo. Cuando ustedes entran al salón, desde el momento en que entran, captan esa chispa, ese ambiente. Aquí vamos a insistir mucho en crear una buena atmósfera de aprendizaje. Hoy en día no podemos hacer una clase en donde llegaba el profesor malacaroso y todos los profesores tenían que hacerle venia y you are a master, oh my master. No, la idea es que hoy en día somos personas de igual a igual, con el mismo respeto, pero sin olvidar hay una figura de autoridad, y los estudiantes indagan, son protagonistas. The students are the protagonists or the characters of our learning process, and it's so important to be into account the rules, the new techniques about new teaching. Entonces es importante tener en cuenta esas nuevas técnicas. Hoy en día es WhatsApp, ya hay grupos de WhatsApp. Los apuntes quedaron a un lado en el tablero y es la foto, y me enviados unos por WhatsApp. Listo, profe, ya tengo. Nuestros alumnos aprenden a un nuevo ritmo, a un ritmo a quickly speed, because they are so like how do you say, esponjas of knowledge, absorb an amount of knowledge. Ellos absorben una cantidad de información que hace que nosotros nos quedemos en era del siglo atrás y nos quedemos con métodos prehistóricos. Pero esto no significa que no podamos tomar herramientas de muchos métodos y nos ayuden a preparar una buena clase. Sponge. Okay, and they are sponges. Sponges of what? Of knowledge, of absorbing an amount of topics or knowing whatever thing, or thoughts, or cultural manners for living, for being for seeing the life, or whatever thing. Entonces ellos ven nuevas maneras de ver, nuevas culturas, tienen en cuenta esto. Entonces, 3 preguntas importantes. Please don't forget. Vamos a mirar entonces la diapositiva. First one, what to teach. Second one, what are the aims of teaching, and third one, how to teach. Vamos entonces a la diapositiva, por favor. Recordemos esas 3 preguntas y ténganlas muy en cuenta. What to teach. Second one, what are the aims of teaching, and third one, how to teach. Cómo enseñar, cuáles son las metas de aprendizaje y qué enseñar. ¿Listo? Ok. Las respuestas a cada una son las siguientes. The first one, what to teach. To open and develop the potentiality and ability of students for studying. Abrir y desarrollar potencialidad y la habilidad de los estudiantes para estudiar. Para estudiar, en este caso, nuestro lenguaje, nuestro idioma. Tamura lo decía. And the second one is what are the aims of teaching? ¿Cuáles son las metas de aprendizaje? To help the students develop habits through frequent repetition.
Ayudar a los estudiantes a desarrollar hábitos a través de la repetición frecuente. Ojo, sin caer en una repetición mecánica, no, sino una repetición reflexiva. Porque es que hoy en día tenemos el paradigma, learn by heart is so bad. Aprender de memoria, no decimos learn by mind, no decimos aprender de corazón. Learn by heart, it's impossible, is the worst thing in the world. Es lo peor que puede hacer. No, hay que desarrollar una memoria. A short memory and a longer memory for learning. Hay que desarrollar una memoria a corto y a largo plazo también, porque esto nos va a permitir ser más reflexivos y que aprendemos el verbo to be, su función desde lo reflexivo y no desde lo repetitivo y mecánico meramente. ¿Listo? And the third one, how to teach. ¿Cómo enseñar? Inspirando, ¿cierto? Haciendo bondad del interés del estudiante en estudiar. Y también saber cómo ir desde las etapas sencillas hasta lo más difícil. Teacher, we have some participation in our forum? No, I was looking some participation about the first picture. Okay, good. In that moment, no, because other students are writing in that moment from other class. Oh my God. No problem. So for that reason I'm really answering that here no, because we are in didactics. Okay, good. Bueno, recordemos entonces, estamos todavía en cierre de matrícula, como nos reiteraba la profe al inicio, entonces estamos terminando de cargar cursos, vamos al 70%, esperamos que de aquí al martes ya estén cargados el 100% de los cursos, para que usted no se preocupe y diga, profe, yo no puedo ver la teleclase, profe, no encuentro el foro, profe, no puedo entrar a la plataforma. Tranquilos, estamos en ese proceso. Recuerden que se amplía entonces una semana más el cierre de actividades, por lo menos de la unidad 1, para que tengamos en cuenta el desarrollo de la misma. Ok, let's continue about our slides. Vamos con nuestras diapositivas nuevamente. Ok, we have an speech, an important and ideal speech, but in the practice is so different, it's so real. Yeah. Teacher, why is so different in the real practice like an ideal didactic? Because, in didactics, we have different theories, we have different authors, we have different theories, and maybe that's good. So different all things. And the documents and the theories, everything is beautiful. Perfect. Yes, beautiful. So you are thinking on, I don't know, Montessori. Oh my God. And Paulo Freire. Oh my God. So you are in connection. Yeah. So it is ideal because you are going to talk about education, freedom. Oh my God. Whatever you want. You're a superhero. Yeah. Like a human being. Maybe. You're a superhero. I don't know, but when I start to study English and to be a teacher, I think that I can change the world with education. But when you go to the classroom, you have to go to the different realities, the real context, and it's so hard because we have a lot of students, we have different cultures, different contexts. Some of them want to learn, others no. Yes. They have trouble or problems. The family, the context, the parents, the things that you have to do in the school, the papers that you have to do, administrative things, and everything. Process. Yeah. So it's difficult. For that reason, you have to look for the most, I don't know, the ideal tool in order to have an ideal class with that kind of real text. Okay, bueno, resumiendo básicamente lo que la profe nos decía, es verdad. Nosotros, la didáctica es hermosa, los autores, las teorías, las escuelas pedagógicas, las herramientas, todo eso idealiza en el papel muy bonito. Pero realmente nosotros debemos enfrentarnos a que tenemos salones de 40 estudiantes, niños que vienen sin comer, niños hasta que sufren de abuso sexual, niños que están cansados, adolescentes deprimidos, así tengan todo el dinero y el recurso del mundo. Ese es el contexto real que yo quiero centrarles.
esto es bonito, esta labor es bonita, nosotros siempre queremos cambiar el mundo como docentes. Empecemos por ser grandes seres humanos, por ser honestos y por planear una clase que el niño sepa que esto es diferente y está planeado para él. Chicos, el tiempo en internet y en televisión vuela. It was a real pleasure for us to be shared this time with you. Thank you so much, and we are in next 8 days. Bye-bye. Bye, students. Thanks to be here. Yes. And have a nice weekend. Yes. Bye. And sleep, sleep, and sleep. Goodbye.